Bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de nuestro podcast Hasta que la salud se ponga de moda. Estoy muy contenta de conversar en este segundo capítulo con un gran colega. Él es fonoaudiólogo y doctor en vocología de la Universidad de Tampere de Finlandia y además fonoaudiólogo clínico, un referente en lo que es terapia vocal en Chile y en muchas partes de Latinoamérica y el mundo. Y fonoaudiólogo clínico también de Clínica Las Condes, Clínica Universidad de los Andes y docente de la misma universidad. Bienvenido a nuestro espacio, doctor Marcos Guzmán. Maca, muchas gracias por la invitación. Oye, la gente va a pensar que venimos combinados, ¿o no? Oye, sí, es que yo creo que estamos conectados de Sí, alguna manera. Algo nos conecta. Estamos en una sincronización mental. Yo creo que esta parte nos conecta, ¿no? Sí, probablemente esta parte, sí. Oye, muchas gracias por la invitación. De nada. Es un honor para mí poder compartir contigo este espacio y también muchas gracias a todas las personas que nos están mirando por las redes. Así es. La verdad que hoy día nos queremos centrar en hablar en lo que es terapia vocal, pero también yo quiero conocer un poco más de ti, ¿ya? Entonces quiero partir preguntándote, ¿cómo eras tú de niño? ¿Cómo es este Marcos Guzmán desde que era un niño inquieto que empezó a conocer el mundo? ¿De verdad quieres que hable de mí cuando era niño? Sí, no largas horas, pero... No, yo la verdad es que si tengo que decir una parte que no me gusta de mi vida es mi niñez hasta los 18 años. Mira. Porque era extremadamente tímido. No me atrevía a decir nada, no me atrevía a hacer nada. Ahora yo creo que me he dado cuenta y he sabido que no era simplemente una timidez, pero en ese entonces yo lo interpretaba como una timidez extrema. Por lo tanto, no me atrevía a decir nada. Era un niño que pasaba desapercibido, era un niño que fue bulleado en el colegio durante muchas décadas. Pero, contrario a lo que la gente puede pensar, en mi caso eso fíjate que me fortaleció. Bueno, al final del proceso seguro que Sí, fortalece. pero mi niñez fue, desde ese punto de vista no fue tan suave ni tan feliz. Ahora tenía una familia muy bien constituida, vivía con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi hermana. Nunca me faltó nada, nunca me faltó un techo, nunca me faltó comida. Éramos una familia clase media, pero teníamos todo lo necesario. Así que esa era la parte positiva de mi niñez. ¿Y qué crees que fue lo que te hizo ir superando esa timidez? Yo creo que fue un desafío personal. A mí, nunca me voy a olvidar que a mí me gustaba una niña. Siempre me gustaron diferentes niñas. Cuando era chico nunca me atreví a decirle nada. Pero me acuerdo, nunca me voy a olvidar que yo una vez sufrí mucho por amor. Pero muchísimo, muchísimo. Yo lloraba. Chuta. Pero no porque no me pescara. Es porque nunca me atreví a decirle que me gustaba, imagínate. Imagínate. Y eso ya fue ya para mí terrible. Yo tenía 17, 18 años. Yo dije, la próxima vez que me guste a alguien, esta cuestión no me la va a ganar. Y como sea, yo le voy a decir, porque la otra ya había pasado, la vieja. O sea, quisiste aprender de tus errores. Básicamente. De más que eso, porque de verdad, es que tú no te imaginas lo tímido que era yo. Era terrible. No me lo imagino. No, es que yo creo que nadie se lo imagina. Hasta que yo dije, voy a vencerme a mí mismo. Y eso fue lo que me hizo cambiar. Es que yo defino a Marcos Guzmán como una persona tremendamente trabajadora, persistente, con un foco claro, muy inteligente y brutalmente honesto. Oh, muchas gracias. Pero también hay algunos que te definen como una persona o un fonoaudiólogo un poco polémico. ¿Te representa eso? Sí, aunque yo nunca he tratado de ser polémico. Lo que pasa es que probablemente como soy una persona que ha llevado un cambio en el paradigma en todos los países de hispanohabla en relación a terapia vocal, cuando yo empecé en esto era inmaduro, era una persona con poco filtro, ahora tengo mucho más filtro que antes. Era una persona simplemente con ganas de poder producir un cambio, con ganas de poder transmitir y expresar lo que yo había aprendido en otro país y no me di consecuencia. Entonces eso implicó de que mucha gente me siguiera y mucha gente también, yo no le creyera tan bien. Y aunque yo nunca tuve la intención de causar polémica ni de herir a nadie, probablemente en el camino dejé heridos. O sea, no probablemente, yo sé que los dejé, pero nunca fue mi intención. Yo creo que fue parte de mi madurez. Ahora yo creo que soy un hombre un poco más mesurado. ¿Y si pudieras volver el tiempo atrás, harías las cosas diferentes? Esa pregunta me la he hecho millones de veces. ¿Sabes por qué? Yo tengo dos respuestas. Una respuesta es sí, haría las cosas diferentes, porque creo que en la vida uno tiene que medir las cosas que hace, porque aunque uno no se dé cuenta, siempre puede ir dejando heridos en el camino. Y de eso yo me siento tremendamente culpable. De hecho, si hay alguna persona, y esto lo digo de verdad, muy sinceramente, si hay alguna persona que yo la herí, hice algo malo, le tengo que decir que siempre fue sin querer, fue simplemente por mi pasión y yo probablemente iba como un caballo así corriendo sin darme cuenta de las consecuencias que podía producir. Entonces, de eso sí me arrepiento. Pero ¿sabes qué? Por otra parte, y esto va a sonar paradójico, y de hecho lo es, no me arrepiento
porque yo creo que el cambio que había que producir en el paradigma de la rehabilitación vocal y de la evaluación de la voz humana era muy grande, porque había que ir en contra de toda una masa de todos los países de hispano habla. Entonces, yo creo que naturalmente esto yo nunca lo planifiqué. Simplemente nació, yo me tiré con todo, o sea, con un ejército que era yo solo y después más personas se fueron uniendo. Yo digo, tal vez si yo hubiese sido un poquito más light en mi forma de cambiar el paradigma, probablemente no hubiese producido el cambio como se produjo. Entonces, sí, me arrepiento, porque yo no me siento orgulloso de la gente que quedó dañada por eso, pero no me arrepiento por otra parte porque creo que había que actuar con mucha fuerza. Y esa fuerza finalmente produjo efectivamente un gran cambio y un antes y un después probablemente de todo lo que es el approach vocal o el abordaje vocal, tanto desde la visión fonoaudiológica como para el mismo paciente. Sí, claro, pero si finalmente nosotros trabajamos para la calidad de vida de las personas y de las personas que rodean a esas personas. Es eso. Y antes de irnos con ese tema, ¿cómo fue que tú, Marcos Guzmán, en tu vida, en qué momento quisiste dedicarte a la voz o decidiste estudiar fonoaudiología y empezar ese camino? Yo no quería estudiar fonoaudiología. ¿Ya? Yo era Traidor. Hasta acá quedamos. No, yo no quería estudiar fonoaudiología. Yo quería estudiar, yo no sabía si estudiar comunicación audiovisual, cine, música, veterinaria, biotecnología molecular, publicidad, arquitectura, paisajismo. O sea, yo tenía una gama infinita y muy variada, nada una relacionada con la otra de posibilidades. Y un amigo mío, el Guatón González, que me está mirando, un saludo para el Guatón. Él quería estudiar fonoaudiología y en una vez estábamos me acuerdo, en el campo Comemilla de la Universidad de Chile, donde está la Facultad de Ciencias, porque habíamos ido a una actividad típica que hacen para estudiantes de cuarto medio, y él me dijo, oye, pero es que yo quiero estudiar fonoaudiología. Él me dijo, es una carrera donde se gana bien. Claro. En ese entonces. En ese tiempo. Claro. Y me dijo, ¿y no te interesa? Y yo le dije, es que yo ni siquiera la tenía entre mis posibilidades. Y la empecé a investigar y vi la malla, estudié en la Chile, y vi la malla de la Chile, y la encontré súper interesante porque era una mezcla que calzaba con mi indecisión que yo tenía en ese entonces. Tenía un poco de arte, tenía cosas de voz, de comunicación, de lingüística, de ciencia, relacionado con la salud. Entonces yo dije, ya, eso, pero eso no fue lo único. Mi polola de ese entonces quedó en ingeniería en alimento, que estaba en la facultad del frente. No te creo. Y estábamos recién pololeando. Entonces, yo creo que fueron las dos cosas las que me motivaron en fonoaudiología. Pero o sea, que tú eres un hombre que se mueve mucho desde el corazón. En el aspecto de pareja, sí, claro, por supuesto. Claro. Bueno, y Sí. el amor parece que impulsó también esta decisión, por lo que, Sí, por lo que estamos descubriendo. Sí, yo soy un hombre tremendamente racional y me siento muy orgulloso de ser racional porque tomar decisiones con el cerebro es un poquito más seguro que tomarlas basado en el sistema límbico, pero no hay que negar las emociones. Total. Y evidentemente mi vida emocional es una parte muy importante. Sí, porque veo que al final lo que te ha ido marcando en tu niñez fue romper esta timidez que te impidió llegar a un primer amor. Luego en tu decisión de carrera, una segunda mujer Nunca lo había visto así, pero tienes razón. te movilizó, Sí. te movilizó para llegar hasta esta carrera. Sí. Y anda a saber qué más. No O voy sea, a seguir, pero... No fue ella la que me movilizó. Ella fue un empujón que yo dije, sé que igual me gusta fonoaudiología, me gusta la malla, y además ella quedó en la facultad del lado. Yo dije, ya, vamos con fonoaudiología. Todo era perfecto. Pero yo me enamoré inmediatamente de la carrera y me enamoré de la voz puntualmente. ¿Y en qué momento decidiste o cómo fue este salto de estar acá en Chile trabajando e irte a al extranjero finalmente? Sí, yo me fui a Estados Unidos. A Estados Unidos Sí. a perfeccionarte, a estudiar. ¿Y cómo impactó eso en tu vida y en tu formación? Sí, cambió mi vida completamente. Nuevamente fue un desafío personal. Yo actúo en base a desafíos personal. Yo soy una persona, aunque va a sonar súper controversial y probablemente no muy político ni muy polar, yo soy una persona muy competitiva, pero yo no compito con nadie, más que conmigo mismo. Yo sé que suena súper cliché, pero créeme que lo siento en todo mi corazón, en toda mi mente y en todo mi cuerpo. Yo soy un permanente competidor conmigo mismo, por lo tanto yo actúo por desafíos personales. Partiendo por eso que me pasó a los 18 años, que te conté, que yo quería romper mi timidez. Entonces yo dije, yo era muy malo para el inglés. A mí me iba bien en casi todo, pero en inglés y en educación física me iba muy mal, y en matemática también. Y yo dije, yo sé que si no aprendo inglés, mi vida profesional, estudie lo que haga o haga lo que haga, va a tener un techo muy bajo. Pero yo era tan malo para el inglés que en realidad no iba a gastar ni un peso ni un segundo en tomar un curso de inglés acá. Y dije, me voy a ir a Estados Unidos, porque allá voy a estar obligado a aprender inglés.
Y además que ya me había empezado a vincular con el mundo de la ciencia de la voz y me di cuenta de que toda la información más actualizada en nuestro ámbito viene de Estados Unidos. Entonces, eso fue lo que me motivó y me impulsó a ir a Estados Unidos. Debe haber sido fuerte el impacto al llegar allá y darte cuenta de que había una diferencia tan importante. O en ese momento no fue así todavía. ¿Diferencia como te dices profesionalmente? Claro, Sí, técnicamente. claro, pues era un mundo completamente diferente. Todo Mm. lo que hacía yo acá en Chile, imagínate, lo que yo aprendí, lo que yo alcancé a enseñar en la universidad y lo que alcancé a hacer con mis pacientes, es lo que ahora yo digo que por favor no hagan y no enseñen. O sea, no había, aquí no había un matiz de grises, era blanco y negro. Claro, y eso para cualquiera es un impacto fuerte. Sí, para mí fue positivo, porque yo no conocí la rehabilitación vocal basada en la evidencia porque me empecé a leer papers. Yo la conocí porque fui a hacer rotaciones en diferentes clínicas o centros de voz de Estados Unidos y ahí me di cuenta de que la cuestión funcionaba mucho mejor de lo que yo hacía con mis pacientes en Chile antes de irme a Estados Unidos. Entonces yo dije, o sea, obvio me cambio. Mm. Sí, aquí finalmente nosotros estamos trabajando para la calidad de vida de las personas. ¿Y cuáles tú crees que hoy en día son los pilares de la rehabilitación de la voz? Los pilares yo creo que, en mi opinión, Sí, claro. yo creo que el pilar fundamental es la calidad de vida de la persona y de las personas que rodean a esas personas. Y de verdad lo creo así. De hecho, yo cuando doy cursos, yo termino el curso y digo, supongamos que lo doy sábado y domingo, mis últimas palabras del domingo a la audiencia, yo digo, ustedes ahora, si deciden hacer lo que estaban haciendo antes, van a estar en un dilema ético. Porque esto no se trata de gustos. Yo puedo tener gustos personales, pero mis gustos personales me los guardo para mi vida personal. Pero cuando tú te das cuenta que hay un tipo de terapia vocal que no tiene ningún tipo de evidencia, que es súper antigua y que además tiene un montón de contradicciones, y otra terapia vocal que es basada en la evidencia, que es la que se hace en los países más desarrollados, que tiene toneladas de, digamos, de estudios que la sustentan, y tú decides hacer lo anterior, entonces tú estás decidiendo por algo que no es muy ético. Mm. Porque la ética profesional en el área de la salud, entre muchas otras cosas, habla de que nosotros tenemos que tratar a nuestros pacientes con la mejor evidencia disponible hasta ese punto. Y como para que lo entiendan las personas, que entendamos que hay muchas generaciones jóvenes ¿Mm? que ya se han formado con un modelo nuevo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Hay otros que somos más antiguos, que venimos de un modelo más Entiendo. clásico. ¿Sí? Pero también hay personas que pueden estar mirando y que no entienden a qué te refieres, por qué hay algo que antes se hacía que ahora no. ¿Cómo podríamos explicar de manera muy simple estos grandes pilares que fueron cambiando? Entramos en tecnicismos entonces. Sí, en fácil. Perfecto, en fácil. Antiguamente la sesión de un fonoaudiólogo de voz, bueno, todavía, pero ya cada día menos afortunadamente, se centraba en enseñar ejercicios de respiración, ejercicios de respiración aislada, o sea, no haciéndolo con fonación, ejercicios para supuestamente eliminar el ataque vocal duro, o sea, ejercicios de fonación, ejercicios de resonancia, que nunca fue resonancia, pero bueno, le llamaban así, ejercicios de relajación, o sea, unas sesiones enteras, 20-30 minutos en un paciente recostado en una camilla, diciéndole palabras, son sitios que supuestamente lo inducían a un estado de relajación general, con una música de fondo, etcétera. Y esa es la forma de hacer rehabilitación vocal, que eso se engloba en un concepto que se llama rehabilitación vocal sintomatológica o sintomática, en donde se trabajan la voz pero dividiéndola en sus sistemas, o sea, trabajando la respiración aislada, la fonación aislada, la relajación aislada, la resonancia aislada. Eso va en contra de lo que es la voz de forma natural, porque cualquier sistema, una pieza no se puede trabajar de forma aislada porque es un sistema integrado e interactivo. O sea, lo que pasa con la respiración va a afectar hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro lado, lo que pasa arriba va a afectar hacia abajo. Por lo tanto, si tú entrenas las piezas de este sistema de forma aislada, no estás entrenando ni tratando el sistema real, que es un sistema integrado e interactivo. Y aquí es donde se desprende la otra tipo de terapia, que es la terapia vocal fisiológica, que no se centra en la parte, en la punta del iceberg, sino que va a la base del iceberg. Se aborda la fisiología, o sea, aspectos aerodinámicos, musculares, sensoriales, de aprendizaje sensoriomotor, y nunca separando ejercicios de respiración, ni de fonación, ni de resonancia, ni de postura, sino que todo integrado de forma holística. No me refiero a holístico como algo alternativo, sino que holístico de holos, todos. ¿Por qué? Porque es así como la naturaleza hizo la voz humana.
todo afecta a todo y es así como se debe trabajar. No, me queda clarísimo. ¿Y cuáles tú crees que son los errores más frecuentes que hoy día se cometen en el abordaje de la voz? Yo creo no entender eso o entenderlo de forma errada. Hay muchas personas que creen que están haciendo rehabilitación vocal fisiológica y sin embargo no están haciendo rehabilitación vocal fisiológica. Están utilizando ejercicio con tracto vocal semicluido. Que un paréntesis, los ejercicios con tracto vocal semicluido, los típicos son los tubos en el aire, manos en la boca, máscara, etcétera. Es un grupo de ejercicios que nunca definieron la rehabilitación vocal fisiológica, son herramientas. Pero tú puedes utilizar las mismas herramientas siendo un perfecto rehabilitador sintomatológico. Entonces hay personas que creen que la rehabilitación vocal fisiológica se centra en el uso de ejercicios con tracto vocal semicluido. Y ahí se cae en un error. Otro error, que no se centran en la utilización del canal sensorial kinestésico como la herramienta principal para poder cambiar el patrón de producción de voz. Nosotros tenemos actos motores y actos sensitivos o sensoriales. Cuando nosotros entregamos información sensorial correcta al cuerpo, ese es el alimento perfecto para que esta máquina, que es nuestro cuerpo, pueda producir actos motores adecuados o diferentes al que teníamos antes. Y para eso tú tenés que producir en el paciente y guiarlo en un estado de exploración sensorial cuando haces los ejercicios. Y muchas veces los ejercicios te enseñan de forma mecánica, no haciendo una exploración sensorial kinestésica, que es la base para poder cambiar el patrón motor. Muy claro. Si tú fueras un paciente de voz, ¿qué no harías nunca? ¿Como paciente? Como paciente, nunca haría esto, nunca. ¿Pero como paciente sabiendo lo que yo sé o como paciente que no sabe nada? No, pues sabiendo lo que tú ya sabes. ¿Qué es lo que yo no haría nunca? Utilizar una intensidad de voz más de la que es justa y necesaria. Sería como andar en auto por la calle y andarlo picando y consumiendo gasolina y desperdiciando dinero y contaminando más. Yo te quería preguntar, ¿qué crees tú que es lo más complejo para ti como fonoaudiólogo al abordar un paciente de voz en términos de resultados de tu terapia? Que el paciente cumpla y adhiera a la terapia. Eso es lejos lo más complejo. ¿Y cuál es ahí la clave? Tienes que ser una persona que muestra seguridad y ser convincente, porque de hecho yo se lo enseño a mis internos y a mis internas. Tú puedes tener dos fonoaudiólogos que saben exactamente lo mismo, son igual de inteligentes, igual de sabios, y la misma información, los mismos títulos, los mismos posgrados, pero si un fonoaudiólogo sabe comunicar bien y es convincente y demuestra seguridad al paciente, ese paciente probablemente va a adherir y por lo tanto va a rehabilitarse mejor y se rehabilitar comparado con un fonoaudiólogo que tiene exactamente los mismos conocimientos pero no sabe comunicar, ni transmitir, ni convencer al paciente y por lo tanto no le transmite seguridad. ¿Cuánto dura hoy día una terapia vocal promedio? Depende, pero hablemos de 8 sesiones. 8 sesiones, 1 o 2 meses. Sí, exactamente. O sea, 2 meses porque yo generalmente trato a los pacientes una vez por semana. Porque era muy habitual antiguamente que las sesiones se eternizaban y los pacientes estaban por meses con fonoaudiología tratando de rehabilitar la voz. Ojalá fuera antiguamente. Todavía existe, lamentablemente. Y esto no lo digo con el ánimo de atacar a nadie. Insisto, yo jamás he atacado a nadie, pero tengo que decirlo. Todavía existe. Cada día menos ya. Pero antiguamente era muy común que los pacientes fueran tratados por... Yo sé que en otras áreas de la fonoaudiología, en la parte neurológica existe, pero eso es diferente. Pero en el área de la voz, hacer actualmente 20 sesiones, 30, 40, 50, 60 sesiones, no estoy exagerando, es algo completamente inadecuado. Pensando un poco en los pacientes principalmente, ¿cuáles serían los síntomas o signos por los cuales los pacientes debieran consultar sí o sí? Es decir, que no pueden esperar más porque eso quiere decir que ya hay algo que incluso puede ser un poco grave. Sí, los síntomas más clásicos son que sienta que su voz cambió de cualidad. Por ejemplo, una voz más soplada, una voz más áspera, una voz más ronca. Que sientan que se esfuerzan al producir voz. Esfuerzo se define como el exceso de trabajo, o sea que antes hacían lo mismo sin sentir nada y ahora tienen que hacer o intentar hacer más o menos lo mismo, pero sienten que se esfuerzan, que hacen más trabajo, que sienten molestia en su garganta, como por ejemplo que sienten que la garganta les arde, que les pica, la necesidad de respirar constantemente, tos, fatiga vocal, que es la fatiga de la voz. Eso podrían ser algunos de los síntomas. ¿Y ahí tu recomendación es evaluación fonoaudiológica o evaluación de otorrino? Otorrino, siempre. Yo jamás intervengo si no tengo evaluación de otorrino. Si me llega un paciente, esto también te lo digo porque es una mala práctica en nuestro país y me imagino que también en otros países en donde se tratan pacientes que no tienen evaluación de otorrino.
La solución es muy simple. A mí me llegan pacientes que llegan directamente a mí por las redes y yo, si es que llegan directamente sin advertirme, yo inmediatamente les digo, anda a pedir hora con otorrino y no con cualquier otorrino. Eso es súper importante. Independientemente que sea de Chile o de fuera de Chile. Tú sabes que ahora con la telemedicina o con la telepráctica esto se expandió. Creo que tratar a un paciente sin evaluación otorrino es como estar trabajando a ciegas en una habitación oscura. Eso tampoco es ético. Y eso puede ser de perogrullo, pero a veces pasa por alto todavía, ¿eh? Sí, sí, yo lo sé, por eso te lo señalaba. Yo sé que en muchos contextos en donde los fonoaudiólogos no trabajan con otorrino, yo tengo la fortuna de trabajar con los mejores otorrinos de este país, me siento muy afortunado por eso, pero en muchos lugares en donde no trabajan con otorrinos, entonces no existe esa costumbre, pero yo creo que sí se puede hacer. Y pensando en los hábitos de los pacientes, ¿cuáles crees tú que son las claves en los cuidados de la voz? Lo mismo, lo que yo nunca haría, hablar a mayor intensidad de la que realmente requiero. Creo que hablar a muy alta intensidad, sobre todo en situaciones de mucho ruido ambiental, sobre todo aumentando además de la intensidad el tono de la voz, o sea, hacerlo muy agudo, son las conductas que más pueden dañar la voz de una persona, desde el punto de vista de las patologías que involucran el mal uso de la voz, porque hay otras patologías que son neurológicas. Y también hay otras cosas que tienen que ver con los cuidados, como por ejemplo de irritantes, como el reflujo. El reflujo no es, casi nunca es el principal causante de una patología vocal, pero claramente es un elemento que nos pone un estorbo en el camino y que puede inflamar la laringe de cierta forma. Mm. Y si tratamos de un poco abordar a los fonoaudiólogos más jóvenes que están partiendo, o a los fonoaudiólogos que no son tan jóvenes pero que quieren reinventarse, ¿cuál tú crees que es el camino para que un fonoaudiólogo logre ser un muy buen terapeuta de la voz? Muchas cosas. Yo creo que hay cosas que se pueden aprender desde un libro, desde un paper, desde un curso, y hay otras cosas que no se pueden aprender desde un libro, desde un paper, desde un curso. Esto pasa lo mismo con los psicólogos. Esta es mi opinión personal, ¿eh? Yo puedo estar completamente equivocado, pero uno después de los 40 empieza ya a sacar sus propias conclusiones en relación a cosas de la vida. Yo creo que hay cosas que tienen que ver con que hay que tener dedos para el piano, y ahí está o no está, pero más importante que eso, que llamemos talento a eso, más importante que eso, más importante que el talento, es lo que tú puedas hacer, no independientemente de la base con que te encuentras. Y ahí respondo tu pregunta. Yo creo que hay que leer. Súper importante. Yo creo que el hábito de leer se ha ido perdiendo. Leer, pero filtrando. Porque si tú te pones a buscar en internet lectura, vas a encontrar cualquier cosa que en realidad puede estar muy lejano de la verdad basada en la evidencia. Leer. Buscar a las personas que son por currículum referentes. Ojo, referente no me refiero a que tenga más seguidores en TikTok o en Instagram. Referente no me refiero a la persona que hable más lindo. Y referente no me refiero a la persona que tenga más libros publicados en español. Referente me refiero a una persona que sea referente reconocido por sus pares, ya sea a nivel nacional o internacional, y una persona que además sea reconocido en el caso de los fonoaudiólogos por otros colegas y otras personas que trabajan en el equipo, por ejemplo, otorrinos. Entonces buscar esas personas que son referentes. ¿Y quiénes son tus referentes, Marco? Están fuera de Chile. Está el doctor Ingo Titze, el padre de la vocología. Él es mi padre, o sea, de verdad yo lo siento como un papá porque él me guió mucho en mi vida. Está el doctor Joseph Stemple, ex profesor de la Universidad de Kentucky. Yo aprendí con él, ya se retiró. La doctora Kiri Berdolini, también una mente brillantísima. Ella es la mujer con un cerebro que más brilla cuando habla que yo he conocido en mi vida. Y también, por supuesto, mi tutora de doctorado, la doctora Ana María Laucanen. Y me falta una muy importante, que es Mara Velao, también gran maestra, fonoaudióloga de Brasil. Esos son mis referentes. ¿Y cuáles son cuando tú tienes que buscar información específica de voz, cuáles son tus fuentes sagradas y con más confiables y que vas a ir a revisar? Artículos científicos actuales. ¿Alguna revista? Sí, Journal of Speech Language and Hearing Research, Journal of Voice, Folia Foniática, Logopedic Phoniatric Vocology, Laryngoscope, etc. Y hablando de eso, porque tú eres un fonoaudiólogo clínico y tienes una mezcla bien escasa en los últimos tiempos, ¿cierto? Porque eres un fonoaudiólogo clínico, pero que además estás dedicado a la investigación y has logrado hacer esta ecuación perfecta. Me encanta. De lo clínico y la investigación, porque encanta esa combinación. Son dos mundos que
muchas veces se desconectan Sí. y el clínico se desconecta de lo que es investigación Sí. y el que está en investigación deja de entender lo clínico Así es. y finalmente el que pierde ahí es el El paciente. paciente, sí. Tú tienes una combinación de ambas. Sí. ¿Cómo lograste eso? Por favor, dímelo. No. A mí no me interesaba la investigación. Nunca me llamó la investigación hasta que llegué a Estados Unidos. A mí me interesaba la comunicación, me gustaba la docencia, me gustaba la clínica y me gustaba ahí el manejo con los pacientes, ¿ok? Sobre todo si eran profesionales de la voz. Nunca pasó por mi vida el concepto de investigación porque en ese entonces en Chile no había ningún PhD, ningún doctor, nadie hacía investigación, estamos hablando hace 25 años atrás. Nadie hacía, 20 años atrás, nadie hacía nada de eso. Porque la fonoaudiología estaba en proceso de crecimiento. Está bien eso. Cuando yo llegué a Estados Unidos, me di cuenta de otro mundo. Era ni siquiera otra galaxia, porque otra galaxia estamos hablando del mismo sustrato material. Era otra dimensión. O sea, así de heavy. Brutal. Era otra dimensión donde que no se cruzaba con la que teníamos acá. Y ahí me abrió las puertas la doctora Cristina Jackson Menaldi, que en paz descanse. Ella fue mi mamá también en Estados Unidos y ella me empezó a involucrar en la investigación. Yo empecé a estudiar más, me empezó a involucrar en la investigación y empecé a sentir una gran pasión por el conocimiento y por la generación del conocimiento, pero conocimiento clínico aplicado. Yo respeto mucho a las personas que hacen investigación translacional y sobre todo también investigación básica, pero a mí lo que me ha motivado, lo que me ha movido en mi vida, lo que he hecho en mi vida es la investigación clínica. Entonces así comenzó. Y después cuando yo llegué acá, yo ya venía ya con un motor andando. Yo ya tenía varios papers publicados, estaba terminando mi doctorado, había expuesto en varios congresos de Estados Unidos, entonces yo ya tenía un hambre que cada vez se incrementaba más por generación de conocimiento. ¿Y por qué nunca dejé la clínica? Porque para mí la clínica es mi fuente de inspiración. Todos mis estudios no nacen por leer un paper. Todos mis estudios nacen porque yo voy viendo un patrón, voy viendo una luz, voy viendo una verdad al momento de trabajar con los pacientes. Y yo digo, ok, pero filtrémoslo y pasémoslo por el método científico. Y al pasarlo por el método científico, corroboro o si no refuto la hipótesis. Y así se va construyendo conocimiento. Y lo hemos conversado en otras ocasiones, cómo la práctica clínica antecede la investigación. O sea, absolutamente. La investigación no descubre la pólvora. Eso estoy completamente de acuerdo. ¿Y cuál crees tú que es el futuro de la rehabilitación de la voz? Que algún marciano venga y me diga qué es lo que se hace en otras partes del universo, porque a lo mejor va a superar la terapia vocal fisiológica. El futuro es conocer nuevos paradigmas que superan al actual. Y yo estoy ávido, ansioso y completamente abierto de que eso ocurra. De hecho, esto no lo digo yo, lo dicen grandes científicos del mundo, que la mente de una persona que se dedica a la ciencia, ya sea total o parcialmente, siempre debe ser una mente completamente abierta, porque los paradigmas van cambiando. De hecho, si uno no está dispuesto a cambiar de paradigma, entonces mejor no te dediques a la ciencia. ¿Cómo crees tú que afecta o impacta la tecnología, los dispositivos y la tecnología, e incluso la inteligencia artificial, a lo que se viene en el futuro respecto de la rehabilitación vocal? Me tocaste un tema súper heavy, que yo sé lo que va a pasar, si esto no hay que ser muy inteligente, no es que yo lo sepa. Los fonoaudiólogos vamos a ser reemplazados, eso es obvio. Tú me estás preguntando por el área de la voz, es lo único que sé de la fonoaudiología, no me preguntes por otra área. Pero la rehabilitación vocal es súper reemplazable por una inteligencia artificial. Muy simple, porque uno primero capta sonidos, escucha al paciente, detectas cuál es el error. Tu cerebro, cuando ya tienes mucha experiencia clínica, sabe cómo corregir ese error, por lo tanto le das un output, que sería un input para el paciente lo repite nuevamente, entonces es todo un feedback entre tú y el paciente, y eso perfectamente lo puede hacer una inteligencia artificial bien entrenada. Yo creo que vamos a partir por tener inteligencias artificiales bien entrenadas como coterapeuta, o sea que el paciente se lleve una aplicación basada en inteligencia artificial para la casa, por lo tanto no llegue con tantos errores a la sesión siguiente. Pero esto va a llegar a un momento en donde se nos va a escapar de las manos. Yo no creo que esté mal, en donde las inteligencias artificiales van a hacer una rehabilitación vocal muy buena. No digo que yo esté de acuerdo, estoy diciendo lo que yo creo que va a ocurrir. ¿Y cómo ves el futuro de Marcos Guzmán? Porque actualmente No, estás dedicado a la voz, pero también tienes tu proyecto de audiovisual, te dedicas, estás muy apasionado trabajando sí, también en tienes como
un amor oficial y un amor, un amante, podríamos decirlo. No, yo no tengo ¿O son los dos oficiales? Son los dos oficiales. Son los dos oficiales. No, El no. poliamor. Tienes ya, espérate, déjame cerrar. Sí. Entonces tienes un poliamor Claro. compuesto de la fonoaudiología y la voz, Sí. compuesto Del cine también, del audiovisual. cine Sí. y lo audiovisual. Sí. ¿Con cuál te quedas o cómo proyectas lo que va a ser de Pero tu déjame vida? responder tu pregunta. ¿Cómo veo el futuro de Marco Guzmán? Si hay una cosa que a mí no me interesa ni un carajo en mi vida, es mi futuro. De hecho, yo lucho todos los días de mi vida por no pensar en el futuro. Porque cuando tú piensas en el futuro, lo único que se hace es perder el tiempo y no hacer las cosas que tiene que hacer en el presente para tener un mejor futuro. Y yo sé que suena cliché, pero créeme que lo siento y lo vivo. Por lo tanto, no me interesa mi futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? No me interesa. De verdad que no me interesa en absoluto. Yo disfruto el presente y disfruto de tener esta dualidad, de poder hacer dos cosas que me apasionan profundamente. Yo me considero un hombre tremendamente afortunado en mi vida en lo profesional, porque mis dos pegas son mis dos grandes pasiones. Por lo tanto, yo cuando trabajo, yo no siento que estoy trabajando, yo siento que lo estoy pasando bien. Eso no implica de que no haya momentos que me sienta agobiado, que esté un poco chato, que esté un poco cansado. Obvio, soy un ser humano y está bien que eso ocurra, pero me siento tremendamente afortunado. Ahora, ¿por cuál yo me decidiría? Te lo voy a responder de la siguiente pregunta. Una interna que tengo actualmente en la clínica me dijo la misma pregunta, porque yo cuando no hay paciente, yo estoy trabajando, construyendo mis proyectos audiovisuales, etcétera. Me dijo, profe, ¿usted con cuál se quedaría? Yo le dije, con la voz. Porque yo con la voz pago mis cuentas y pago mis dividendos y le echo benzina al auto. ¿Y cómo? Ya, me dijo, pero supongamos que usted ganara lo mismo con el audiovisual y con la voz. Me gustó tu interna, contratada. Sí, muy inteligente Sí. ella. Sí, Florencia Recalde se llama. Florencia. Y me dijo, Escríbeme, un Florencia. saludo, y me dijo, pero si usted ganara con los dos. Y yo le respondí, fíjate. A ver. Porque tenía que responderle, pues sí, era muy inteligente la pregunta. A mí me gusta la gente inteligente. Aquí tenemos short, Javi. Tenemos short. Claro, Vamos. entonces yo le respondí y mi respuesta, yo noté en su cara, ella fue muy espontánea, fue una desilusión en su cara. Wow. ¿Quieres saber lo que le respondí? Por supuesto. Y yo sé por qué se lo respondí. Le dije, yo me quedaría con el cine, con lo audiovisual. No se desilusionen, por favor, porque ahora les voy a explicar por qué. Cortemos esa Sí. parte. ¿Sabes por qué? No porque me guste más eso por sobre la voz, porque a mí me gustan las dos cosas por igual, y te lo juro que de verdad por igual. Es simplemente porque yo siento, a pesar de que uno siempre puede ir subiendo y siempre puede ir recorriendo nuevos caminos, yo siento que si es que uno viene a hacer algo a esta vida, porque así yo lo siento, yo creo que nosotros no caímos en este planeta porque sí. Si es que uno viene a hacer algo a esta vida, yo creo que yo en el ambiente de la fonoaudiología hice un aporte que no fue menor y lo sigo haciendo y lo quiero seguir haciendo. Pero siento que yo ya dejé una huella en ese aspecto en mi vida. Con esto no estoy diciendo de que no tenga nuevos desafíos, siempre, porque el conocimiento y la vida es infinita. Pero quiero seguir mi forma de pensar y de ver la vida, que es autodesafiarme. Por lo tanto, el audiovisual y el cine sería un autodesafío para mí, a pesar de que yo lo estoy haciendo. Pero si tuviera que dejar uno para dedicar más tiempo a otro, lo haría simplemente por autodesafiarme, porque a mí me gustan las dos cosas por igual. Dijiste algo súper relevante y te lo pregunto nuevamente. ¿Tú sientes que has impactado en la fonoaudiología chilena respecto de la voz? Sí, claro. Sí, claro. Y no solamente chilena. Sí. Vamos a tener 2 bloques libres en la clínica para quienes quieran dedicarse a la rehabilitación de la voz. No, mentira. Pero, ¿sabes? A veces nos obligan, o no es que nos obligan, pero cuando hay personas que hacen varias cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Siempre está esta tendencia del entorno a hacerte elegir. Es como cuando a veces los internos dicen, ay, me gusta voz y me gusta de ilusión, pero me dicen que tengo que dedicarme a una, y es como... No, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Yo lo veo igual que tú, y yo creo que lo que estás diciendo, y me quedo también con eso, es un mensaje súper fuerte de empezar a expandirnos nuestra visión, en cuanto a nuestra visión, y de entender que no somos esto, que el título no te define, y que tú puedes hacer lo que tú amas, y eso puede también ser súper dinámico. Qué bueno que lo dijiste. Hay una frase que decían los papás de antes, y todavía algunos, que le dicen a los estudiantes cuando están en cuarto medio, cuando no tienen idea de nada, porque yo no tenía idea de nada, y que casi todo. Casi todo, claro. Dicen, tienes que escoger bien, porque lo que escojas es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Ya te echaste a tu hijo. O sea, le estás haciendo un daño si le estás diciendo eso.
déjalo que se equivoque. Y supongamos que termina la carrera. ¿Por quién te manda de que tú tienes que hacer el resto de tu vida lo que estudiaste en la universidad? Cuando lo que estudiaste en la universidad lo escogiste en un momento en donde no eras tan maduro. Y además que la vida es mucho más amplia, la vida tiene mucho más matices, tiene mucho más texturas. Y si tú terminas la carrera de fonoaudiología y finalmente te terminaste dedicando a ser un TikToker y eres feliz siendo un TikToker, ¿por qué tenemos que cortarle las alas a esa persona que quiere ser un TikToker aun cuando tenga el título de fonoaudiología? Yo estoy 100% de acuerdo contigo y hemos tratado desde hace mucho tiempo en Neuromap de compartir esa visión, de entender que también tú como persona vas cambiando, el mercado va cambiando y que no pasa nada si de repente te estás dedicando a y se te abrió el canal B, y al contrario, hay que ser lo suficientemente visionario para entender que quizás lo que estás haciendo hoy día, en 5 o 10 años más, no lo vas a poder seguir haciendo, No. o sí, o no lo sabemos, y que puedes dedicarte a algo más. O sea, las posibilidades de seguir explorando no pueden irse nunca, así que yo en eso comparto contigo. Eso es una de las cosas hermosas de la vida, que podamos ir explorando justamente. Y a propósito de explorar, tenemos preparado un ping-pong. Ah, esto no me lo esperaba. ¿Esto no te lo esperabas? No, oye, para la gente de verdad que nosotros no estamos vestidos así programados, ¿ah? Esto fue absolutamente casualidad. Casual. Y caché que no es un rojo diferente. No. Está en la paleta de colores, están como súper al lado. De Sí, hecho. es que tú siempre me quieres opacar. No, para nada, en absoluto. Yo se me ocurre venir de rojo Sí. y tú llegas de rojo. Ahora hay algo que yo no hice, Yo te digo a las 6 y tú llegas 20 para las 6. no me puse labial. Eso, ahí me No agarras. te puedo prestar. Dale, no tendría ningún problema, de hecho. Oye, voy a Sí. sacar un torpeo. Sé Dale. que no sé muy bien esto, pero voy a sacar un torpeo porque viene un ping-pong así Dale, rápido. maravilloso, dale. Así que vamos con todo. Dale. ¿Ya? ¿Listo y preparado? Absolutamente listo. No sé si preparado, pero listo, sí, dale. Perfecto. ¿Desayuno a la cama o en la mesa? A la mesa todo el rato. ¿A la hora o impuntual? Antes de la hora. ¿Voz de cantante favorita? Celine Dion. ¿Preferencia alimenticia? Comida india. ¿Verdad o truco? Verdad. ¿La fonoaudiología o lo audiovisual? Ambas. Si tuvieras que elegir entre no comer o no fonar, ¿qué eliges? No fonar. Mejor jefa de la historia que empieza con M. Macarena Venegas, Sí, por supuesto. hemos Obvio, terminado. pero es que eso es inigualable. A los 5, muy Eso. bien. Eso. Muchas gracias. ¿Y terminamos? Terminamos. En serio, pero se Estamos me pasó, listos. pero volando Se el nos- tiempo. se nos Sí, pasó muchas volando. gracias por la invitación. No, gracias a ti por esta conversación. A mí también se me pasó volando. Creo que pudimos recorrer aspectos tuyos y que se vinculan también con lo que finalmente tiene que ver con el desarrollo de la vocología o de la voz, del desarrollo de la terapia vocal en Chile. Te agradezco mucho tu honestidad. Yo creo que hay colegas jóvenes que no terminan por entender muchas cosas porque ya están inmersos en una realidad. Y también hay otros antiguos que también están desconectados de esto. Y yo creo que es importante que nosotros como fonoaudiólogos tengamos historia y reconozcamos historia. Yo creo que ha sido importante tu aporte en esto. Hay un montón de otros fonoaudiólogos sin duda que han sido parte importante del desarrollo de la profesión, pero reconozco en ti una persona valiente, rudo, Eso. valiente, y que generó un impacto en los fonoaudiólogos y en las personas, y Eso es lo más importante. eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Así que muchas gracias por estar con Maca, nosotros, muchas gracias por todo. conversar. Muchas gracias por la invitación. De verdad se me pasó el tiempo así volando y a mí me encanta conversar. Oye, y te tengo un regalito de parte de Neuromap. ¿En serio? Y adivina, ¿Qué- qué, qué- adivina de qué color es. ¿Azul? Ese es mi color Te voy a favorito. pedir, te voy a dar otra oportunidad. Adivina de qué color es. Rojo. Ese es mi segundo color favorito. ¿Y esto qué es? Ah, para hidratarme. Por favor. ¿Qué Por dice favor, ahí? Por favor. ¿Es para hidratarme o para hacer terapia de resistencia en el agua? Bueno, puedes darle el uso que tú quieras. Buen turno, Neuromap. Neuromap, por favor, síganlo en sus redes sociales, ¿cuáles Ah, son? Neuromap, Neuromap. Neuromap Salud. Eso, muchas gracias, Maca. Lo tendré como un amuleto en mi auto. Muchas gracias. Muchas A gracias. todos nos vemos en el siguiente podcast. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación como nosotros. Y gracias por poner la salud de moda. Eso. Rudos.